Pedro capítulo 1. Vamos a leer solamente un versículo. Bueno, vamos a leer del versículo 3 al versículo 1, pero vamos a basarla en el último verso. 5. ¿Lo tenemos? Segunda de Pedro, si de repente no lo tienen, mire al frente, que ahí los hermanos lo han puesto. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 5. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. ¿Qué les parece si nos ponemos sobre nuestros piececitos? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Mire usted, esas tres palabras están en plural. Que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, no se le olvide eso, fe, virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Dios añada bendición a su palabra. El tema lo he titulado Activando nuestra fe. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Todo ser humano nace con un nivel de fe que Dios le ha otorgado. Todos nosotros, todo ser humano, cristiano o no cristiano, creyente o no creyente, nace con un nivel de fe. Eso lo hemos enseñado, lo hemos predicado en un sinnúmero de ocasiones. ¿Verdad que sí? Y la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero no vamos a entrar todavía en ese nivel. Pero sí quiero dejar claro que todo ser humano, llámese cristiano o no cristiano, ateo o no ateo, nace con un nivel de fe. Es un nivel de fe que todos tenemos. Y por más que el ateo trate y diga que no cree ni en la luz eléctrica, mire, créame que él cree. Porque la fe no se puede definir simplemente como un término, como una frase. No se puede definir. Los hombres por sí solos, con sus acciones, sean estas buenas o malas, manifiestan un nivel de fe. Porque todos nosotros, todo ser humano, ha nacido con un nivel de fe, y valga la redundancia, otorgado por Dios. Es una fe normal, natural, con la cual el Señor ha permitido que todo ser humano se pueda desarrollar, desenvolver en la vida. Eso nos incluye a nosotros, los cristianos. Cuando conocimos a Jesucristo, pasamos a otro nivel de fe. Pero antes de conocerle, teníamos fe. Nos movíamos por un acto de fe. Quizás una fe desorientada, una fe mal dirigida. Nuestra fe estaba enfocada a los ídolos, en algunos casos estaba enfocada en el trabajo, estaba enfocada en una persona. Es decir, convivíamos, vivíamos y nos desenvolvíamos en un entorno basado en una fe. Ahora, cuando conocimos a Jesucristo, nosotros esa fe, si podemos mencionarla, una fe un poco mediocre, pasamos a un nuevo nivel de fe. Un nuevo nivel de fe. A diferencia de los que viven y convergen en este mundo, la fe del genuino cristiano no se acomoda al mundo. No se acomoda al mundo y no es estática, sino que a medida que el creyente
la va ejerciendo, la misma crece y capacita al creyente para vivir una vida en victoria. ¿Verdad que sí? Y lo capacita para desarrollarse en este mundo. Vamos a explicarlo brevemente. Mire, esto, apúntenlo si está tomando nota y si no, grábese. La fe no es estática. La fe no es estática. No está quieta. No se queda allí. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? No es estática. Vamos a explicarlo mejor. Ustedes saben lo que es un elástico, ¿verdad? Que todo, si alguien tuviera un elástico y me lo prestase sería mucho mejor. Usted toma el elástico y usted lo estira. Pero una vez que lo suelta, ¿qué sucede? El elástico, sí, ese mismo. Tráigamelo, por favor. Una vez que usted lo estira, él se estira y va a dar la redundancia. Gracias, hermano Luis. Mire usted, aquí está. Lo estiramos y se alargó. Pero si yo lo suelto, pero no lo voy a soltar, lógicamente. Usted lo vuelve y él vuelve nuevamente a su estado normal. Después se la entrego. Me quedo con ella. Pues la fe es algo parecido. La fe no es así. La fe no es elástica en ese aspecto. La fe del cristiano, cuando conocimos al Señor, quizá nuestra fe era esta. Y nos desenvolvíamos y nos movíamos dentro de ese nivel de fe. Una fe, como le expliqué al principio, que todo ser humano tiene. Y que todo ser humano de alguna manera la ejerce. Para bien o para mal. Pero cuando conocimos a Jesucristo, la fe se estira y entramos en otro nivel. A diferencia que ya esa fe no va a regresar atrás. Sino que cuando creímos, la fe crece y no regresa atrás. Por eso decimos que la fe no es estática, sino que crece a medida como nosotros vamos desarrollándonos en el diario caminar del Señor. Puede ser que lamentablemente existimos cristianos, pero está mal dicho esto, y decimos volvió atrás su fe. No, su fe nunca volvió atrás. Es que su fe nunca creció. Su fe fue la misma. Volvió atrás en lo que es. Porque la fe, la verdadera, la genuina fe, nunca regresa atrás, sino que se extiende hacia adelante. En el momento que usted se detiene en ese nivel, la fe se mantiene allí. Y a medida como avanza, la fe crece. Pero esa es la genuina fe. Entonces, por eso el tema se titula Activando nuestra fe. El activar la fe es como la carta bancaria que tenemos. Todos tenemos una cuenta en el banco, en la Post, en el ING, en Paribas, en Citibank, qué sé yo. Y generalmente se nos entrega una carta que nos permite y nos da el privilegio de utilizarla cuando nosotros la querramos. Eso sí, siempre y cuando tengamos dinero en el banco. Pero una vez que usted le entregan esa carta, no es que usted va a ir con esa carta y dice, yo tengo una carta y la mete en el asunto y voy a sacar dinero. Mire usted que no. Usted la tiene primeramente que activar. Y una vez activada, entonces usted puede hacer uso de ese dinero. Yo tenía una carta que se me había extraviado y fui al banco y
les planteé lo que había pasado, inmediatamente me hicieron una nueva. Me dieron una provisional y al día siguiente me enviaron la original. Y el muchacho me dice, no se le olvide activarla. Porque si no la activa, no la va a poder utilizar. Y tiene que hacer esto, así, así. Ah, ya, perfecto. Pero a mí se me había olvidado. Y fui al banco y la metí y nada. Y metí nada. Y con ganas de plato. Y nada. Pero, de nuevo, este problema. Luego me acordé, ay, tengo que activarla. Y ahí te dan unas indicaciones para hacerlo. Fui, la activé y en menos de 24 horas ya la carta estaba vigente. Así que yo pude hacer uso de los 30 euros que tenía en el banco. Pero pude hacer uso de ello. Pude retirar 10, 5, lo que quiera. Pude retirarlo porque activé la carta. Pues la fe es algo parecido. Si tú no activas tu fe, por más dinero y por más derecho y beneficio que tú tengas delante de Dios, jamás vas a recibirlos. Hay cristianos que le piden aquello y lo otro a Dios y nunca lo reciben. ¿No será que todavía no han activado su fe? Algunos la están cogiendo, otros todavía están así digiriendo. Pero me estoy dando a explicar. Ahora, el apóstol Pedro habla donde leímos hace un momento, y él habla acerca de la fe. Él habla acerca de las grandísimas promesas que Dios nos ha entregado a nosotros. Y esas promesas consisten en que tenemos vida y vida en abundancia. Pero además de la vida en abundancia y eterna que tenemos en Cristo Jesús, hay una serie de otros beneficios que en la tierra el genuino cristiano debe realmente exprimir, debe gozar de esos beneficios. Pero también él dice, pero para esos beneficios, para que se puedan lograr y se puedan ejecutar a favor nuestro, tenemos que activar nuestra fe. Por eso el Señor dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Yo diría también, sin fe es imposible poder ejecutar los beneficios que Dios tiene a favor de nosotros. Entonces Pedro dice, vosotros también poniendo toda diligencia, en el versículo 5 del capítulo 1 de segunda de Pedro, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe. Mire, usted empieza con la fe y luego discurre, o mejor dicho, comienza a ajustarse a otras cosas que son parte de la vida cristiana. Dice, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento, y así, sucesivamente una cosa va con la otra. Pero empieza con la fe. La gente dice, yo quiero tener virtud, yo quiero tener dominio, pero si tú no tienes fe no vas a poder tener dominio. No vas a poder desarrollar el dominio. No vas a poder desarrollar la paciencia. Porque todo empieza con la fe. Si usted no activa la fe, por más que ayune y clame por paciencia, jamás va a tener paciencia. Por más que usted clame por dominio, jamás tendrá dominio. Por más que usted clame por piedad, para tener piedad por la gente y afecto y amor, jamás lo tendrá. O mejor dicho, vamos a explicarlo mejor, jamás lo podrá manifestar. Porque todo tiene que empezar por la fe. Por eso que el tema se titula Activando nuestra fe. Lo primero que quiero tocar es, definamos qué es la fe. Fe viene del latín fides, que sería seguridad o confianza en una persona. Cosa, deidad u opinión, doctrina, enseñanza de una religión. Eso es fe. Confianza en una persona o en una deidad o en un Dios con D minúscula. Eso es fe, tan sencillo. Fe es creer en algo. Fe no es precisamente
una frase cristiana. Porque como yo dije al principio, hay comunistas que no creen en la luz eléctrica, dicen ellos, que no creen en Dios, no creen en nada, ni en ellos mismos. Pero eso es mentira. Es mentira. Porque si ellos no creyesen en nada, no existiría. Porque inclusive para existir hay que creer. Ellos mismos se contradicen. Pero es un nivel de fe que ellos tratan de ignorar y tratan de opacar, pero que existe. Es un nivel de fe que existe. Entonces, fe significa eso, creer en algo. Desde el punto bíblico, según Hebreos 11:1, dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta es la fe. Certeza de lo que se espera. Nosotros tenemos la certeza de que ese edificio va a ser nuestro. Eso se llama fe. Eso se llama fe. Es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Nosotros no esperamos ver para creer. Nosotros creemos y luego vamos a ver. Amén. Eso es fe. Y se habla mucho de fe. Y nosotros hablamos de fe, pero a la hora de la verdad nos damos cuenta que no creemos en nada. No creemos en nada. Según la Biblia, entonces, fe es la certeza en lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Alguien dijo, yo tengo fe que no me voy a morir. Eso no es fe, hermano. Eso no es fe. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Mire, siempre aprendas esto. Nada que nosotros podamos decir o que alguien pueda predicar, si no se ajusta a la palabra, es falsa doctrina. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Por tanto, todos nos vamos a morir, así que usted no diga, no, yo tengo fe que no me voy a morir nunca. Pues hermano, olvídelo, eso no es fe. Eso se llama terquedad y necedad, porque se va a morir. Se va a morir. Como decía al principio, la fe es estirable y no regresiva. Es decir, nunca regresa de donde salió, sino que crece. Crece, hermano. Crece y crece y nunca deja de crecer. Hasta que Cristo venga por nosotros. No puede ser posible que un cristiano hoy tiene fe y mañana no tiene fe. Yo le digo, hermano, simplemente nunca tuvo fe. Eso es todo. Vamos a decir las cosas como son. Nunca tuvo fe, nunca creyó. Porque si la teoría es esa, de que la fe no es regresiva, ¿cómo es que alguien que ahora que cree, ahora no cree? Porque la fe no regresa nunca al nivel de donde estaba. Es como dice el proverbio en el capítulo 4, 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Usted nunca va a observar que el día 3 de julio se levantó el sol, pero el sol dijo, voy a regresar un poquito hacia atrás porque me levanté muy temprano. Y comienza, no, el sol se levanta, hay un reloj que Dios ha establecido para que el tiempo avance. El tiempo no lo puede cambiar nadie. En la Biblia encontramos solamente 2 pasajes donde inclusive los científicos se han dado cuenta que Dios es real. Donde Dios, porque Él es Dios, y Él tiene el control sobre el tiempo cronológico, o el tiempo biológico, como usted lo quiera llamar. Dios tiene el control y hace lo que se le da la gana. Pero nosotros no podemos cambiar el tiempo. Se estaba leyendo un artículo que dice que ya prácticamente, ya en un 99%, ya casi tienen la máquina del tiempo. Y que ya están casi convencidos que es posible adelantarse al tiempo
inclusive regresar atrás al tiempo. Before y after. Amón, après. Eso es mentira, no lo pueden lograr ni lo van a lograr jamás. ¿Cuánto veían el túnel del tiempo? Yo tengo toda la serie del túnel del tiempo, toda la tengo en un disco grande. Y cuando quiero recordar los viejos tiempos, la voy y me da risa. La veo porque me recuerda cosas, pero no, hermano. Claro, cuando yo lo veía antes, cuando era un niño, yo decía, wow, mira tú. Me gusta porque el túnel del tiempo te lleva al pasado y hace historia, ¿no? Eso sí me gusta, muy bueno. Y uno se informa. Es una serie donde tú te informas. Pero no pueden manejar el tiempo en ese aspecto. Porque el tiempo no es regresivo. Lo pasado, pasado, como decía José José. Lo pasado, pasado. Ya lo pasado quedó en el pasado. Y lo más que podemos hacer es recordarlo. Y cuando usted recuerda su pasado y le duele es porque está enfermo. Pero si usted recuerda el pasado y no le duele, sino que le anima a seguir adelante, es porque está sano. Pero bien, ese no es el tema. El asunto es que la fe es de igual manera. La fe, hermano, realmente no es regresiva. Cuando usted creyó en Jesucristo, usted pasó a un nivel de fe, a otro nivel de fe. Ya no es la fe del mundo, no es la fe que el ateo tiene, no es la fe que el católico tiene, no es la fe que tiene cualquiera, porque repito, todos tienen fe. Es otro nivel. Y esa fe tiene que ir en aumento, como la luz de la aurora. No regresando. Por eso repito, no puede ser que un cristiano hoy dice yo creo, pero mañana no cree. Es que nunca tuvo fe. Nunca tuvo fe. Porque es en contra de esta teoría. Si la fe no es regresiva, entonces ¿qué pasó con ese que ayer creía y hoy no cree? Es porque nunca creyó. Esto es la fe, hermano. Hoy creíste, mañana vas a creer un poquito mejor. Pasado mañana vas a creer un poquito más todavía. Y viene pasado mañana más todavía. Y viene la semana, vienen los meses. Es ahí entonces donde vemos la madurez de un cristiano. Y decimos, ese cristiano es maduro. Porque ha crecido en su fe. Pero alguien que sigue igualito que antes, hermano. Atención. Yo no soy la persona más indicada para decirle qué tipo de cristiano es usted, pero Dios sí tiene el derecho de decirlo y Él lo define muy claramente. Amén. El pastor después del dolor en ese dedo vino como más violento. No, hermano. Ahora, ¿cómo activar la fe? ¿Cómo activar la fe? Estamos hablando activando nuestra fe. Primero, manteniendo una vida de oración. Llamando las cosas que no son como si fueran. Esto hay que dejarlo bien claro. Llamando las cosas que no son como si fueran. Miren lo que dice Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. A quien, perdón hermano, estoy bien perdido. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, al cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Hablándole a Abraham. Ese sí era un hombre de fe. Pero ¿acaso Abraham era diferente a nosotros? No. Era tan igual como nosotros. Quizás peor. Porque recuerde que Abraham no fue cristiano siempre. No fue, mire, por eso yo he dicho, Dios no llamó a una nación. Dios llamó a un hombre. Porque antes que existiera la nación, existía Abraham. Antes que existiera Israel como nación, existió Abraham, existió su padre, su abuelo.
y todas esas generaciones desde Génesis. Pero no eran naciones, eran pueblos dispersados por todo el Medio Oriente de la época, por la tierra de Sumer, por todos esos lugares antiguos. Pero todos esos hombres y esas mujeres de la época, incluyendo a Abraham y su familia, eran idólatras. Eran idólatras. Pero Dios vio en Abraham algo que no había visto en otros y lo llamó. Porque Dios siempre trató con todos. Dios trató con todos. Trató con Abraham y sabe Dios con cuánto más parecido a Abraham trató él, como Noé y todos aquellos, no. Pero llegó un punto donde Dios trata con Abraham. Y Dios dice, de Abraham voy a levantar una nación. Porque Dios es sabio. Porque supongamos que existían algunas naciones. Y yo dice, bien, voy a escoger entre estas 10 naciones, voy a escoger esta. Entre comillas estoy hablando. Yo diría que Dios es injusto, cuando sabemos que no lo es. Porque Dios no se hizo acepción de personas. Pero resulta que Dios en su sabiduría dice, yo no voy a escoger ninguna nación, sino a un hombre. Y lo voy a escoger por sus méritos. Y porque yo soy Dios. Y me da la gana. Y Dios dice, he visto en Abraham a un hombre dispuesto y que me teme. Porque Dios había tratado con él. Amén. Porque venía de la genealogía, venía de la descendencia de Sem. Y Dios dice, he visto en Abraham algo que no he visto en otros. Y Dios dice, de ti voy a hacer una gran nación. Dio fe. Y la fe de Abraham se comenzó a desarrollar. A partir de allí, en el capítulo 7 de Génesis, si no me equivoco, Dios, cuando llama a Abraham, a partir de allí, hermano, usted va a notar que la fe de Abraham fue en aumento. Fue en aumento, activándose. A medida como pasaban los años, a pesar de sus errores, a pesar de las metidas de pata que él tuvo, pero una vez que salía su fe tenía otro nivel. Uno de los niveles tremendos es cuando Dios le dice, ofréceme a tu hijo, tu único hijo, a Isaac. Abraham no peleó ni discutió con Dios. Es posible que tuvo un conflicto muy fuerte, pero obedeció. Y cuando estaba a punto de meterle el puñal al hijo de la promesa, Dios le dijo, Abraham, no lo hagas. Porque he visto que eres un hombre que teme a Dios, que le crees a Dios. Y fue constituido padre de la fe. Porque le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Pero esa fe se gesta, se desarrolla a través de una vida de oración. Y la oración, muchos tenemos lucha con la oración. Muchos tenemos lucha con la oración, incluyendo su servidor. Pero no podemos negar que es por medio de ella como vamos. No, mire el verbo que estoy utilizando. No es por medio de la fe que vamos a obtener más fe, sino que vamos a activar la fe, que es muy diferente y lo vamos a ver en un momento. Voy a buscar en oración más a Dios para tener más fe. Y suena bonito, y suena wow. Pero usted ve que hay gente que se mete en ayuno y en oración y sigue siendo lo mismo. Entonces, ¿para qué valió eso, pues? La oración es muy importante. Lo vuelvo a repetir, Romanos capítulo 4, 17. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, hablándole a Abraham, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Segundo, estamos hablando de cómo activar la fe. Recordando quiénes somos.
No recordando lo malo, porque ya tenemos a quien nos lo recuerda todos los días. Dios nunca, mire hermano, busque la Biblia, léala, escudriñela y usted se va a dar cuenta que jamás, de los jamases, Dios le ha echado en cara nada a nadie. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará, porque no es su naturaleza. Por eso cuando un cristiano te saca en cara tu pasado, eso es del diablo. Cuando un cristiano se ve sin recurso lingüístico, recurso para defender una postura, ataca y contraataca. Sí, pero... Y busquen el baúl de los recuerdos, miren, busquen el baúl de los recuerdos, pero el recuerdo del otro, y investiga y encuentra algo, y va allá, se mete, se pone el traje de buzo, y se mete allá en nada, y ahí está, y wow, viene y lo saca, se quita el vestido y va a decir, ajá, tú que dices que él tiene fe, tú que dices que predica la palabra, sí, ajá, pero yo recuerdo que tú hace tanto tiempo hiciste eso. Cuando la persona te saca en cara eso, hermano, tú sácale en cara que ya Cristo te perdonó. Eso lo hace el diablo. El diablo es el que te saca todo en cara. Él viene y comienza así. Así que no hay que recordar esas cosas, y más cuando las recordamos o cuando alguien nos las hace recordar a la fuerza, eso no nos afecta. Digo, sí, hermano, es verdad. Gloria a Dios, mira, tú ni me acordaba. Oh, ahora me acuerdo pues y me da más fe para seguir adelante. Porque en vez de afectar, pero hay algunos que no. Ay, ¿qué le pasa, hermano? ¿Qué le pasa, hermano? ¿Qué fue lo que pasó? Yo soy un gato, yo soy un ratón, yo soy una cucaracha. ¿Y usted es una cucaracha? No, pero me siento como esto porque el hermano me lo dio. Hermano, por favor, ¿qué cosas nos dijeron de Cristo? De nosotros van a decir cosas peores. Cuando hablamos de activar nuestra fe y recordar quiénes somos, es nuestra postura en Cristo. Vámonos a Efesios, capítulo 1:3. Hay muchos textos bíblicos que hablan de esto, pero quiero utilizar esto. Efesios capítulo 3, versículo 3, miren lo que dice. Vamos a leer del capítulo 3. Sí, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso, hermano, ese texto bíblico ya es suficiente para saber quién soy. Soy heredero, soy coheredero, soy hijo, ya no soy esclavo, ya no soy mediocre, ya no soy, pues mire, aunque no tenga un título universitario, ni siquiera la primaria he hecho, pero sé quién soy en Cristo y eso es suficiente. Cuando tú crees eso, cuando tú crees en aquello, cuando tú crees en eso que Dios piensa y cree de ti, tu fe crece, tu fe se activa. Tu fe se activa. Muchos cristianos tienen fe, pero la tienen ahí paralizada. Y creen que la solución es que Dios le dé más fe. Dame más fe, Señor. El asunto no es que Dios te dé más fe. El asunto es que tú entiendas que cuando le aceptaste, Él puso un nivel de fe en ti. Amén. Pero ese nivel de fe se tiene que desarrollar a medida como pasa el tiempo. Y a medida como tú le crees a Dios, tú avanzas. Mañana viene otra lucha, viene otro conflicto, pero cuando tú decides dar un paso de fe, tú avanzas y la fe va avanzando, pero no regresa hacia atrás. Por eso el Señor dice, en un pasaje de la palabra del Señor, que aquel que dudare no agradará al Señor. Pero generalmente, quien duda y regresa hacia atrás es porque nunca le creyó a Él. Amén.
¿Me estoy dando a entender, hermanos? Es muy importante que entendamos quiénes somos en Cristo Jesús. Tener claro quiénes somos en Cristo. No permitir tener una visión que no sea la que Dios nos ha entregado. Tenemos que tener una visión clara del propósito que Dios tiene para con nosotros aquí. Cuando nosotros activamos esa parte de nuestra vida, nosotros nos fortalecemos. Mire que estoy hablando de fe. No estoy hablando del individuo como tal. Estoy hablando de fe. Y la fe no es una persona. La fe es un elemento que está en nosotros. Y es nuestra responsabilidad que esa fe crezca. Pero para crecer se tiene que activar. Ay, Señor, dame fe. Dame fe, dame fe. A veces se coro y digo, este coro como que me cae bonito y sabroso. Es que tenemos fe. Tenemos fe. Tenemos esa carta bancaria en nuestro bolsillo. Ahí la tenemos. Y decimos, mira, me entregaron una Visa, Mastercard. ¿Cuál otra? Una Visa de crédito. Uy, tengo hasta $5,000 para usar los euros cuando yo quiera. Y andas ahí llenándote la boca y cuando llega el día y la vas a usar y no funciona. ¿Pero qué pasó? Es que no la has activado. Actívala y luego la vas a utilizar. Amén. Cristianos que tienen verdaderamente fe, pero no la han activado y le están pidiendo más fe al Señor. El problema no es pedir, el asunto es activar la fe. Amén. Una vez que la activa, lo demás viene por añadidura. Lo demás viene por añadidura. ¿Cuándo tienen carta Mastercard de Visa? O carta de crédito. No me diga, perdóname, no me diga, porque va a decir, ya sé quién tiene carta de crédito. Yo no tengo, no sé si lo advierto. Tenía una y yo conocí uno, mira, así en Panamá llegó así, se sentó conmigo. ¿Tú tienes Visa, carta? Digo, no. ¿Tú no tienes Visa? Digo, no, ¿por cuál? Oye, pero que tú no estás en nada. Digo, pero ¿por qué? Ve al banco que te la dan inmediatamente. No te exigen casi nada. Mira, tú y sacó así, hermano. Y, mano, así, como esta vez sacó así. Mira todo lo que yo tengo. Y yo dije en mi mente, que este hombre está bien endeudado. Porque eso no te lo dan gratis. Eso no te lo dan gratis. Hay que pagar un impuesto anual y hay que pagar mensualmente unos intereses. Pues así es la fe. La fe Dios te la puso. Dentro de la fe hay una serie de beneficios, como los dones, los talentos. Y llegará el día en que Dios te va a exigir explicaciones de lo que Él te dio. Yo te di esto, te di lo otro. Aquí, vamos ahora a entrar en cuenta. ¿Tú crees que esta Visa fue así? ¿Ah? No. Ya tú estás aquí, ahora vamos a arreglar tú y yo. ¿Se acuerdan de aquel texto bíblico? Que el Señor le dio a uno tanto, al otro tanto, al otro tanto. Estábamos felices. ¿Se acuerdan? Y luego el Señor nos llamó al capítulo. Cada uno comenzó a dar lo suyo y el otro, pero uno vivo. Dice, no, Señor, porque yo sé que tú eres un Señor que cosecha donde no sembró, eres injusto. Y por eso yo sentí que mejor no, aquí tienes. Dios te ha dado un nivel de fe para que la desarrolles, para que la actives. Y cuando llegues delante de Él, le vas a tener que dar cuenta por eso. Amén. ¿Somos o no somos, hermano? Somos hijos de Dios. Y
Dios quiere que nos activemos. No puedo aceptar que un cristiano que esté en la iglesia viva así. Porque no estamos hablando de la salvación, porque es salvo, inclusive si irá con el Señor. Pero el Señor no quiere simplemente que seamos salvos. El Señor quiere que nosotros activemos nuestra fe para ayudar a otros, para servir a otros. Porque repito, dentro de la fe están todos aquellos beneficios, dones, talentos, capacidades que Dios te ha dado. Y está allí, hay cristianos, hay muchos de ustedes que tienen unos dones y unos talentos tremendos dados por Dios. Pero no lo han activado, no han activado su fe. Y viven pidiéndole prestado a otro. Oye, préstame 500, que yo tengo una visa pero no me funciona. Yo después te lo pago. Pero tiene una visa, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que tienes una visa de casi 5,000 y... No, pero no sé, no funciona. No funciona, no, préstame 500 que yo después te lo pago. Hay cristianos endeudados, hablándolo en términos espirituales. Atención. Cristianos dependiendo de otros. Dependiendo de la fe de otros. Ahora, hermano, tú tienes más fe que yo. Así lo dicen y no se dan cuenta. Ahora que tú tienes más fe que yo. Pásame unos 50 euros de fe. Y entonces, ¿tú en quién has creído? Tú tienes también la misma Visa, Mastercard, Gold. ¿Ah? El Señor también te dio el mismo nivel de fe que le dio el otro. Entonces, ¿por qué tú me estás pidiendo que yo ore por ti? Tú no puedes orar por tu enfermedad. Eso lo aclaro. Le agradezco a algunos hermanos que fueron a la casa. Fueron muy pocos los que me llamaron, pero gloria a Dios, que fueron y oraron por mí. Por eso estoy muy triste. Y oraron por mí, gloria a Dios, pero yo soy, mire, quizás sea orgullo, puede ser, no voy a utilizar la palabra para justificar mi sinvergüenza. Puede ser, como puede ser que no, pero por eso que a mí no me gusta llamar a gente que ore por mí. Pero tampoco me puedo negar que la gente ore por mí. Gloria a Dios. Pero al final se ora por mí y sigo igual y peor. Entonces, ¿qué pasó? Así que es un estado, soy yo el causante de las cosas buenas o las cosas malas, no el que oró por mí. Yo tengo que activar mi fe. Tengo que poner en práctica la parte mía. Porque de lo contrario, nada de lo que yo haga o pueda hacer va a glorificar a Dios. Porque nada de lo que se haga sin fe agrada a Dios. Nada, hermanos. Entonces, activamos la fe cuando reconocemos quiénes somos. Si usted no sabe quién es en Cristo, por más salvo que usted sea, usted va a ser un cristiano mediocre. Y perdóneme por la expresión. Si usted busca en el diccionario, busca luego en Google qué significa mediocre. No es para ofenderse. Es una palabra que define a aquellos que son tibios, aquellos que teniendo algo no lo hacen. Es un término no vulgar, es un término que aparece allí. Es más, la Biblia habla de la mediocridad. Yo creo que hay que orar por los enfermos y creo que hay que visitar a los hermanos y orar por los hermanos. Pero si mi fe no acompaña la oración del otro, yo soy de los que pienso que muy poco se puede hacer. Amén. Amén. Es como que yo digo, ay, aquí estoy y no puse la carta, pero úselo usted, que usted sí le va a funcionar. Y ese mismo va y la mete y tampoco le funciona. ¿Por qué? Porque la carta está sin activar. No es un problema de la carta, es un problema de la persona. Amén, hermanos. Amén. Confesando y proclamando lo que se nos ha dicho en cuanto a lo que seremos
Esa es otra manera de activar nuestra fe. Vámonos a buscar Hebreos 11:6. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor, hermano? Miren lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que la fe es dinamismo, es constante movimiento, es moverse, es acción constante. Y a medida como tú te mueves, a medida como tú le crees a Dios, tu fe va creciendo. Mire usted que no se le está añadiendo más fe. No, la fe está allí, pero tú la vas desarrollando. Ay, Señor, dame más fe, Señor, dame más fe. ¿Qué fe te voy a dar? Señor Dios, si tan solo tuviese fe como un grano de mostaza, le diríais a este monte, muévete y será movido. Algunos teólogos dicen, no, ese es un simbolismo, porque ¿quién va a mover un monte? Pero hermano, ¿será que nosotros podemos mover un monte literalmente si tenemos fe? Yo creo que sí. Yo creo que sí. No sé si se ha logrado alguna vez, pero yo creo que sí se puede. El Señor no estaba hablando figurativamente, estaba hablando de un monte, que también podemos tomar ese texto bíblico para darle una aplicación figurativa y no literal, también se puede utilizar. Pero dice, si tan solo tuvieses la fe que tuvo Abraham, no dice, como un grano de mostaza. Eso significa, hermano, que el Señor nos deja descubierto. Significa que hay gente que ni siquiera tiene la fe de un grano de mostaza. Entonces, ¿con qué fe estamos viviendo? Con una fe menor que la de un grano de mostaza. Y aún así Dios es misericordioso. Así que si tuviésemos la fe de un grano de mostaza, muchas cosas sucederían en el lugar secreto. Con eso les digo todo, incluyéndome yo mismo. Porque aquí no se salva nadie. Si tuviésemos fe como un grano de mostaza. Entonces hay que confesar y practicar lo que se nos ha dicho. ¿Crees? Entonces practícalo. Nosotros le hemos creído a Dios que Dios nos va a dar ese edificio. Amén. Que yo no tengo temor, sí, tengo temor, ¿por qué no se lo voy a decir? Inseguridad no, pero temor sí. Me viene la incertidumbre, me viene el asunto, me viene, hermano, las noches que no duermo y me voy al baño y digo, Señor, ¿en qué lío me he metido? Ay, Padre, y si no funciona, la gente va a decir, ahí está, pues. Ay, viene el diablo y me dice, y el próximo proyecto no te van a creer, porque si no te creyeron en este, en el otro tampoco, porque en el anterior fallaste. Digo, y yo dije, Señor, si esto sucede, yo renuncio y me regreso a Panamá. Y que pongan otro pastor que tenga más fe. Pero no, hermano, yo le he creído a Dios. Le he creído a Dios. ¿Cómo lo vamos a lograr? Yo no sé. Que ese no es mi problema. Que ese es el problema de nosotros. Le creo a Dios, pero le estoy creyendo a Dios, pero ¿cómo lo vamos a lograr? Oye, hermano, eso no tiene sentido. O le creo o no le crees. Le creo, pero ¿cómo lo vamos a lograr? No, si le creíste, y ese es el problema de Dios. Aleluya. El reverendo Álvarez le ha dicho que estará con nosotros el 11 y el 12 de julio. La solución no la tiene él, por más dinero que traiga. Porque como yo dije en cierta ocasión, vamos a tener el nuevo local y habrá gente que aún teniendo el local no lo va a creer. No, sí, es así. Es así porque yo fui víctima de eso hace años atrás. Cuando mi pastor me decía, vamos a hacer aquello. Y lo obtuvo. Pero aún yo decía, sabrá Dios quién le dio dinero por debajo. Alguien le dio dinero y qué fe. No, alguien le pasó el dinero y después dice que aquí está la fe. Imagínense. Puede ser que nosotros tengamos el local y a alguien se le ocurrirá decir, aquí hay algo raro. O dirán, no, esa es palanca. Esa es palanca. Eso no es nada de fe, es palanca. Sí, hermano, tengo una gran palanca que está en los cielos. Se llama Jesucristo.
en Él, hermano, en Él yo me recuesto. En Él yo pongo mi fe, pongo mi certeza. Y es que es así, hermano. Hay que creer, hay que confesarlo. Yo estaba esta semana con el dolor en el dedo, como usted no se lo imagina. Yo no tenía ganas de nada. Desde el sábado pasado, en la boda de Brian, yo fui porque ya me había comprometido con ellos. Pero yo no tenía ganas, Brian. Yo tenía ganas de quedarme en mi casa. Mano, era como si me estuviesen metiendo. Y usted cuando busca en Google el agote, usted le van a poner un dedo ahí que parece, ¿cómo se llama ese cactus? Lleno de espinas. Porque es así, hermano. Es una cosa horrible. Ahora, que nadie me venga a juzgar por eso. Porque nunca faltará. Yo asumo las consecuencias. Pero era horrible. Pero yo decía, Señor, yo tengo fe que tú me vas a sanar. Pero también soy consciente que esto es consecuencia de mis malos actos. Me arrepiento y la aguanto aquí hasta que tú lo hagas. Tenemos que creerle al Señor. Miren lo que dice Santiago. Santiago capítulo 1, 26 al 27. 1, 26 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, no me preocupe, no voy a hablar de la lengua. Su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Cuando yo me convertí, además de Juan 3:16, este fue uno de los textos bíblicos que yo me aprendí y que lo tenía allí. Mi primera Biblia fue una Biblia católica, la tuve durante un año y me aprendí este texto bíblico. Pero ¿sabe una cosa? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, dice: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esto se llama fe. Amén. Porque para poder vivir esto que dice el párrafo final del verso 27, hay que tener fe. Y para usted poder vivir eso, lo tiene que confesar, lo tiene que hacer, lo tiene que vivir. De lo contrario, usted se convierte en un simple religioso. Y de religioso está llena la iglesia y el infierno. Al infierno no va la gente buena, la gente buena. La gente buena, hermano. Al infierno va la gente que queriendo ser buena, mire dónde están. Amén. Al cielo va la gente mala que ha sido redimida por la sangre de Cristo. Y al infierno va la gente buena que no fue redimida por la sangre de Cristo. Eso me salió ahora. Al cielo no va la gente mala. ¿No? ¿Cómo fue?